¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. En las cuentas claras vamos a abordar, entre otros asuntos, hoy el tren de alta velocidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de futuribles, de plazos, de soluciones de ingeniería, de presupuestos y de retrasos, por qué no decirlo? Hoy todo ese debate queda colapsado y queda ya arrinconado en el baúl. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de realidades, de fechas concretas, de billetes, de frecuencias, de relaciones, de itinerarios. Y cuando hablamos en este programa de tren de alta velocidad, consultamos siempre a nuestro compañero Paco Gil. A partir de mediados de diciembre, Ourense quedará comunicada por AVE con Madrid en poco más de 2 horas y a través del tren de alta velocidad. Un hito histórico que supondrá un antes y un después en las comunicaciones terrestres. Nuestro compañero Paco Gil realiza una prospección de este asunto desde varios puntos de vista. En primer lugar, valorando el avance que supone la llegada del AVE. Bueno, pues es un avance importante. Hemos dejado lo futurible, el mundo de lo intangible, aquello que podría ser y no fue, porque hasta ahora siempre podría ser y no fue, a un hecho ya constatable con una fecha prácticamente cerrada, que podría ser la del 18 de diciembre. Se hablaba también del día 10, que fue, porque eso coincidía con el 10º aniversario de la inauguración de la línea del primer tramo de la alta velocidad gallega entre Santiago y Ourense, entre Ourense y Santiago. Pero no va a ser posible, creo que hay problemas de agenda entre las autoridades, altas autoridades que quieren venir a ese día inaugural, y entonces parece que el día 18 va a ser la fecha en la que empiece el AVE a funcionar y a correr por la vía gallega desde Ourense a Madrid. A lo largo del día habrá varias conexiones, 10 trenes por sentido. Un ejemplo, se puede subir al tren a las 6:25 de la mañana y bajarse en Madrid a las 8:40. Yo calculaba que en el arranque serían entre 8 o 10, es decir, dos AVEs, uno de ida, o sea, 2 por sentido, eso sí que contaba con que no hubiera más de momento, y luego el resto alvias, porque es que claro, ni a Madrid, ni a Vigo, ni a Coruña, ni a Ferrol, ni a Lugo puede llegar un tren de alta velocidad. Entonces tienen que seguir circulando los alvias. La diferencia de tiempo tampoco es tan grande. Quiero decir, si el Albia y el AVE saliesen a la misma hora de Madrid y parasen en las mismas estaciones, habría una diferencia a lo mejor de 10 o 12 minutos, no habría más. La velocidad comercial máxima a la que van a circular los trenes, no la velocidad comercial, sino la máxima a la que van a estar circulando es 300 kilómetros por hora, es decir, hay 50 kilómetros de diferencia entre un tren y otro. Los trayectos se realizarán mediante 2 tipos de tren, el Albia y los modelos AVE propiamente dichos. De momento, más de los primeros que de los segundos. El hecho de que haya solo 2 AVE al principio tiene muchas explicaciones. La primera de ellas, que solo hay un tren para hacer ese recorrido. Y entonces, pues claro, tiene que ir y venir el mismo tren. La segunda, estamos pendientes todavía de la subestación eléctrica de tracción de Asportas. Es decir, esta línea soporta un máximo de circulaciones, no más, porque no puede haber más que un determinado número de trenes circulando al mismo tiempo por el mismo tramo. En cuanto a los precios, Paco Gil indica que el AVE es un medio de transporte caro, pero la política comercial de Renfe puede aliviar la factura. El Ourense-Madrid, yo calculo que, bueno, puede que al principio haya una promoción para incentivar a la gente a que vaya, pero el AVE es un tren caro, quiero decir, porque cuesta, hay que pagar las amortizaciones de la infraestructura, los cánones de vía que Adif le cobra a Renfe, la electricidad que está por las nubes y que eso es todo, cuanta más velocidad, más consumo. Pero yo creo que vamos a encontrar billetes normalmente, en días normales van a andar seguramente alrededor de los 80, 70 euros el viaje, pero que también oportunidades para viajar incluso por menos de 30 euros. Es decir, vamos a encontrar ofertas, todo va a depender de la fecha y de la antelación con la que se compren. Y luego, bueno, hay un factor adicional que a los que ya somos mayores de 60 años, que a las tarifas que haya promocionales se puede añadir con la tarjeta dorada entre un 20 y un 40% más de descuento. Es decir, podríamos viajar a Madrid, pues a lo mejor incluso por menos de 15 euros.
En algunas otras líneas españolas operan ya los llamados trenes de bajo precio, que de momento, tal y como explica Paco Gil, no harán el recorrido gallego. De momento no pueden entrar, por más que digan que tal, porque hay una fractura en la red española de alta velocidad, y es que no hay conexión entre la estación de Atocha y la estación de Chamartín. Así que ninguno de los trenes que puedan tener en estos momentos la francesa, ¿no? Riel Esfera o Ouigo, que es la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro franceses, que las tienen todas en la zona de... Bueno, están trabajando desde Atocha a Barcelona, no pueden llegar a Chamartín. Cuando vengan los Freccia Rosa de Ilsa, que son unos trenes muy chulos, tampoco van a poder llegar a Chamartín hasta que no esté terminada o no esté liquidada esa conexión, ese túnel de alta velocidad que ya tendría que estar en servicio desde el año 2013. Como ves, hay infraestructuras, incluso mínimas, porque son 8 kilómetros, que llevan más retraso que el AVE gallego. Habrá observado que los costes de la energía siguen estando por las nubes. Por un lado tenemos el coste de la electricidad, por otro lado tenemos los costes del gasóleo de automoción y ahora estamos hablando de problemas que tienen que ver con la calefacción. ¿Cuánto nos va a costar la factura de la calefacción este año? Este invierno están subiendo muchísimos los costes. Vamos a plantear algunos datos en relación a este asunto y nos vamos a quedar después hablando de riesgos de pobreza energética. El gasóleo de calefacción está por las nubes, con subidas diarias. Lo mismo ocurre con la electricidad o el gas. Por lo tanto, entraremos en invierno con unos costes energéticos en hogares y empresas muy elevados. De nuevo surgen dudas sobre si habrá casos de la llamada pobreza energética. Hemos pulsado la opinión de Cáritas, una organización que atiende a familias sin recursos. Ángel Feijóo, su delegado, reconoce que de momento no han llegado los fríos y las demandas no se han producido, pero están pendientes. De momento es cierto que todas estas subidas de la electricidad, del gasóleo, de todas estas cosas, de momento no se está notando mucho. Estamos notando una subida en los alquileres, eso sí que estamos notando bastante. Sí es verdad que de momento, por ejemplo, todo el tema de la energía, la electricidad, como normalmente hay distintos tipos de tarifas y hay esas tarifas reguladas y tal, entonces la gente todavía no lo ha notado, ¿no? Pero la perspectiva evidentemente es que al subir la electricidad, al subir los carburantes, eso sí que se empieza a notar, empieza a subir la cesta de la compra, es decir, empieza a subir hasta el pan. Y entonces, claro, las perspectivas no son muy positivas, ¿no? Sobre todo viendo, ya digo, que empiezan a subir los alquileres, que tenemos que pagar ya muchos alquileres, pues se entra un poco de nerviosismo de qué es lo que vendrá, y ahora mismo hay una cierta bonanza económica. Sí es verdad que después de la pandemia, pues hay como, bueno, la gente sale, parece que gasta más, hay como más gasto de cercanía, más turismo de cercanía. Entonces ahora mismo parece que hay una cierta bondad, un cierto grado de bienestar, pero empiezan a apuntar pequeños detalles que nos hacen pensar en que va a ser un invierno difícil. En todo caso, las situaciones complejas en materia económica se ven, por ejemplo, en las ayudas para pagar el alquiler. Más de 50 familias reciben en estos momentos apoyo en ese sentido. Ahora mismo muchas. Ahora mismo, pues vamos a ver, en el último informe del mes de este mes que estamos acabando, hemos atendido en alquileres a más de 50 personas, más de 50 familias, aparte de las viviendas que tiene Cáritas, que ahora mismo entre los apartamentos más alguna vivienda andamos en torno a las 30 viviendas que poseemos nosotros, que no ponemos en alquiler, ¿no? Sino que, bueno, pues ayudamos a gente que no puede acceder a un alquiler regulado, ¿no? Entonces ahora mismo es quizá de los gastos de atención primaria en donde más se está gastando. Eso, y se ha gastado también en septiembre, mucho se ha notado el inicio de los colegios, donde también hay un gasto pues, bastante grande para muchas familias. Ángel Feijóo recuerda que durante la pandemia el comedor de Cáritas llegó a dispensar 600 bonos diarios para el comedor. Por fortuna, esa cifra ha caído significativamente. El comedor, digamos, ha vuelto a las cifras habituales, en torno a las... que eso es mucho, ¿eh?
porque estamos hablando de más de 200 menús diarios, en torno a los 205, 210. Sí, llegamos a una barbaridad, eso es. Por eso digo que ahora mismo hay una cierta bonanza, hay una cierta tranquilidad. Es decir, se ha notado sí la salida, digamos, de este lío de la pandemia, ¿no? Y yo creo que se nota en los locales, se nota en los bares, la hostelería, todo esto, la limpieza en los hogares, la atención a las personas, todo eso ha ido generando algunos puestos de trabajo. Echando la vista atrás y con la perspectiva del tiempo, la evolución de la pandemia está ahora en un buen momento, según el delegado de Cáritas. Con los datos objetivos era realmente muy difícil, sobre todo porque yo creo por el lío de las informaciones que generaban, tanta información ha generado mucha desinformación, ¿no? Entonces nos parecía muy difícil volver a esta cierto bienestar dentro de los números que manejamos, que nos sigue pareciendo una barbaridad, en Orense eso, ¿no? Pero ciertamente, objetivamente parecía que no íbamos a llegar, pero bueno, pues así estamos. Sin embargo, la organización está a la espera de situaciones que puedan dar en el invierno, que serán sin duda alguna complejas o muy complejas. Pues le tememos un poco cuando empiece el frío, tememos un poco, pensamos, yo qué sé, mitad de noviembre por ahí que empezará el frío en serio, que entonces hay que poner las calefacciones, que ya es más difícil estar en la calle, que se consume mucho más, un poco de todo, que suben los precios, nos guste o no nos guste. Entonces vamos a ver cómo se plantea el invierno. Sí es verdad que ha habido una mayor empleabilidad en estos meses, entonces eso puede hacer de un poco de colchón. Hacemos ahora una pausa para la publicidad y ya les anticipamos que después vamos a tener una entrevista con nuestro economista de cabecera, con Raúl González, para que hable de lo local y también de lo universal, cómo aquellas decisiones que antes tenían un carácter global y ahí se quedaban, ahora tienen una traslación muy directa al escenario local.